solo glorificamos la vida. Amén. Sí, amén. Tomen sus asientos, hermanos. Gracias, Padre, porque tú estás aquí, Padre, porque tú eres nuestra vida. Él es nuestra vida. Pues me gustaría ahora con nuestras pastillitas de la vida, que es Jesucristo, es el pan de vida. Me gustaría que pasara, a ver, allá los dos jóvenes, allá los dos guarros que están ahí atrás. Tú, el que volteas, y el que está a tu lado. Vengan. Vente, Santiago. Vente, Santi. ¿Quién más estuvo ahí en la reunión de adolescentes y jóvenes? ¿Un adolescente no anda por ahí ya? Bueno, a mí me dijeron que ayer tuvieron una pastillita. Que ayer les dieron una pastillita, ¿no? No. Ay, jole, me mintieron. Una pastillita. Una palabra. Bueno, piénsalo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Todo lo opuesto en Cristo que me fortalece. Bueno, piénsalo. Ahorita siéntense. Gracias, jóvenes. Es que si no los hago pasar, no levantan la mano. Por eso los hice pasar. ¿Alguien tiene una pastillita? A ver, aquí allá vamos la hermana. para allá. Una pastillita de vida. La escritura dice: hubiese yo desmayado si no creyese la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Amén. Amén, amén. ¿Alguien una pastilla? Dice Salmo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Amén. ¿Alguien Amén, más? amén. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Allá. Vamos para allá. El espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén, amén, aleluya. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Acá, Luis. Acá. Que canten al Señor todos sus fieles seguidores y honren su sagrado nombre. Amén. Una pastillita, ¿alguien más? Una cápsula de Allá, agrego. 400 gramos, 20 gramos, De 500. 500. A ver, ahí va. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Amén. Oh Jehová, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe, y Dios me lo concedió. Amén. Él adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Amén. Ah, no. No. Ah, ya. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Allá el hermano. A ver, acá de este lado, vamos para este lado. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Amén. Vamos acá, vamos acá. Pura palabra están diciendo. Jesucristo ha venido a darnos vida, vida como la de Dios, y nosotros la disfrutamos en abundancia. Amén. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por el Hijo. Amén. Amén. ¿No hay más pastillitas? ¿No? Pues si le den un aplauso fuerte al Señor. Ah, sí, yo.
Jesús. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Amén. ¿Qué tal les cayó esta información, hermanos? ¿Estuvo padre o está más padre la de la tele? ¿Se gozaron con esta información que tuvieron ahorita de pura palabra? ¿Nos gozamos? Amén. Arriba, Juan, como tú y yo nos paramos. Síganle la corriente. Párense, Grego. Bravo. Qué bonita información. ¿Quién vive? Poquitos te siguieron. A Sí, ver, vamos. otra vez. ¿Qué les pareció esta información de poder que tuvimos el día de hoy? Amén. Gracias. Qué tremenda es la información, hermanos. Qué tremenda es la palabra. La palabra es vida y no tememos. Amén. Vámonos a Isaías 55, 8. Vamos a hablar el exceso en el desierto. Dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. ¿Quién dijo? Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. ¿Quién quiere conocer los pensamientos de Dios acerca de ti? ¿Quién se anima a decirle: Dios, quiero conocer lo que tú tienes para mí? ¿Pensamientos de qué? De paz, de amor, de gozo, de paciencia. Vamos a hablar ahora. Les comentaba en la mañana que yo he visto más en estos tiempos de encierro, en estos tiempos de tener un poquito más contacto con la familia, porque a lo mejor tenemos familia pero no teníamos tanto contacto por los afanes del día a día, ¿verdad? Y yo les decía que yo me gusta mucho observar a la gente, me gusta observarla. Yo le decía a Pablo que yo siento que a mí desde chiquita Dios me dio un espíritu de discernimiento, de verdad. Y me gusta observar a las personas y sus comportamientos. Me dice mi hermana: ¿eres psicóloga? Le digo: no, me gusta porque aprendo. Lo importante es aprender, ¿verdad? Y yo le decía que en estos tiempos, bueno, todo el tiempo, porque también en la Biblia está, pero en estos tiempos está más fuerte. Y les decía que he escuchado mucho acerca de la ansiedad, acerca de la depresión y del estrés. Y tristemente hasta en los mismos cristianos estamos llenos de ansiedad, estamos llenos de depresión y de estrés. Entonces, por lo que les decía ahorita, es una información buena, pero ¿cuántos nos estamos llenando de información mala? Todo empieza por la información que tomamos en nuestros pensamientos. De ahí se empieza a crear una historia. ¿Cómo que una historia? Así me va a pasar esto, ay, me va a suceder esto, ay. Y luego dice que los pensamientos, en una parte de la Biblia, creo que en Proverbios dice que lo que tú piensas, eso va a pasar. Dice en Proverbios. Y entonces empezamos a estudiar un poquito acerca de la depresión, el estrés y la ansiedad. Hay gente que vive en depresión. ¿Por qué? Porque dice aquí que la depresión es exceso del pasado. ¿Cuánta gente vivimos todavía en el pasado? Lo que me hicieron, lo que me sucedió, y no hay perdón. No hay felicidad porque estás viviendo el pasado. Le decía, estábamos platicando Pablo y yo, el viernes me permitió platicar con una jovencita y un adolescente. Me dio tanta tristeza. Viven en un mar de depresión ellas dos. Una, porque su madre se encargó
de dejarla así como que es lo que tú quieras. Y a la otra se encargó de llenarla de información. Esta madre, toda su vida, todo lo que ella habla es el pasado. Esta madre, todo lo que dice y todo lo que habla es que le hicieron daño. Y su hija mayor da igual. Y la hija pequeña, que solamente tiene 10 años, por escuchar tantas cosas de la misma mamá, está en una depresión tremenda. Le decía a Juan, me dio unas ganas de llorar porque una niña que tiene que enterarse de la cosa de los adultos. ¿Cuántos niños están en depresión por eso? Porque ahorita vamos a hacer un acto bien bonito. ¿Cuántos niños han escuchado información que no tienen que escuchar? Igual un niño de 10 años escuchando información en el Facebook, y se llenan de ansiedad, y se llenan de angustia, y se llenan de estrés. Y es triste, hermanos, esta jovencita y esta niña a mí me partió el alma, me partió el corazón, porque esta niña se le hacían rojos sus ojos. Ella casi no habla, pero sus ojos rojos. Y yo le decía, perdona, acércate a Dios. Una niña creo que va a cumplir 11, le decía, acércate a Dios, Cristo te ama, es la única esperanza en nuestra vida. No le hagas caso a los asuntos de adultos, tú ve a Jesús, júntate con gente que te ama. ¿Cuántos niños están pasando depresión en el colegio? ¿Por qué? Por bullying, o por esto, o por lo otro. Y ella me decía, ahora es muy típico, y yo se los digo también, porque a lo mejor yo como mamá he cometido el error de hablar cosas delante de mis hijos, que después ellos, ay, qué sangrón esta persona. Y yo le pedía perdón en la semana a mis hijos, porque no es correcto yo como padre. Y le pedía perdón porque yo pude notar en uno de mis hijos mucha tristeza. Y ahora tengo que reparar su corazón, ¿verdad? Con la palabra. Y yo le decía a esta niña, solo la palabra puede reparar tu corazón de cosas que te cargaste, que no te tenías que haber cargado. Entonces la depresión es el exceso del pasado. No carguen con el pasado, hermanos. Jesucristo ya perdonó, porque yo tengo que seguir juzgando a los demás. Jesucristo me perdonó, porque me tengo que estar juzgando y yo sola dándome latigazos. Él ya nos perdonó en la cruz del Calvario. No podemos tener frutos si no creemos que Jesucristo nos perdonó, porque esos son los frutos de creer en la cruz. Entonces es inútil creer que voy a amar a mi hermano si yo no creo que Jesucristo ya me perdonó. Después viene el estrés, exceso del presente. Hay gente, lo que les decía, niños estresados, angustiados. Ahorita hay cuántos niños estresados por el colegio. La nueva modalidad del colegio los está estresando demasiado, mucho. Después viene la ansiedad. He visto tanta gente que no se puede quedar quieta, ¿sí o no? Que a veces hay una hermanita que yo amo con todo mi corazón, que todo el día anda con la escoba. Me voy a llevar a mi casa, ya le dije. Pero esa ansiedad, exceso del futuro. Exceso del futuro. Casi siempre la gente con mucha ansiedad es porque está pensando qué va a suceder mañana. Está pensando que si me van a quebrar el vidrio allá afuera. Sí, estoy, pero no estoy. ¿Por qué? Porque estoy pensando. Todo viene ¿por dónde? Por los pensamientos. Y qué padre conocer los pensamientos que Dios tiene acerca de nosotros. ¿Cómo? Con la palabra. Y yo les comentaba que la verdad, hermanos, yo escuchaba mucho de la ansiedad, pero no creía que existiera la ansiedad. Hasta que a mí me pasó y le digo a Juan, entonces eso que me estaba dando eran ataques de ansiedad. Y fui al Señor porque yo no quiero estar con ansiedad. Me empecé a llenar de ronchas, les estaba comentando, tenía como ya 2 meses, hermanos, mucho tiempo,
que la misma ansiedad me rascaba y me empezaba a sacar sangre. Y me acuerdo que me veía ya las manos llenas de sangre. Yo decía, ¿qué es esto? Quería salir corriendo. Las noches cuando dormía era que me tenía que ir a la sala porque estaba la comezón tan fuerte. ¿Qué es esto? Y me di cuenta que tenía que entregar cosas que yo no puedo cargar con ellas, cosas que yo no puedo controlar. Yo no puedo controlar lo que está sucediendo, solo Dios es el que lo hace. Y les comento esto porque me acordaba Dios de la historia de José, como a él fue acusado por la esposa de Potifar, que abusó de mí y que él hizo esto, y le creyeron, y creyeron lo que supuestamente le había hecho, que lo había abusado de la mujer, y fue a la cárcel. ¿Tú qué harías si hablaran algo de ti y te llevan a la cárcel? Te lloras, te deprimes. Es feo que hablen de ti sin que sea verdad, ¿sí o no? Es feísimo. Pero José estaba gozoso. ¿Qué hizo José? Se hizo amigo. Yo digo, imagínate así José en la cárcel. José dice mi furia que estaba tan gozoso que se hizo el mero de la cárcel, el cuidador. Pero si él no hubiera ido a la cárcel, no hubiera llegado con el faraón. Y si él no hubiera ido a la cárcel, no hubiera sido el gobernador del pueblo de Egipto. A veces los desiertos nos llevan a algo bueno, pero una cosa diferente es un exceso. Porque el exceso, estás diciendo que Dios es un Dios mentiroso y que no está contigo. José jamás. Bueno, yo no he visto que José haya dicho, Dios, como Job, porque mejor no hubiera nacido. ¿Sí o no? Así dijo Job. Ay, ese Job. Vámonos a... Ay, ya se me fue, espérenme. Hechos. Bueno, no me acuerdo dónde está ahorita. Pablo se los va a leer, pero Pablo se va a enfocar un poquito en otra cosa. Yo me voy a enfocar en esto, donde Pablo llega al lugar y les dice, estoy bien gozoso porque han estado hablando de mí. Porque, ¿qué más, Timo? Me gozo de las tribulaciones. Y le digo a Juan, es que solamente estando en el Espíritu Santo podemos sentir gozo en las tribulaciones. Solamente teniendo al Espíritu Santo puedo amar. Y yo le dije, Señor, perdóname y lleva toda ansiedad de mi vida, porque si yo estoy llena de ansiedad es porque soy egoísta. No te puedo ver, no te puedo conocer. Perdóname, Señor, porque si me trajiste por este desierto, me tengo que gozar. Pero nos encanta, hermanos, nos encanta a veces defender nuestra reputación. Pero Pablo se gozaba y les decía al pueblo, gócense, gócense. No les dijo, pónganse tristes, ay, pobrecitos. No. Jóvenes, niños, Sarita, lleva toda ansiedad. Dile al Señor, Señor, sana mi corazón. Te quiero conocer. Quiero ser como José, que a pesar de que hablaron de él, era un joven. ¿Qué pasa a los jóvenes? Ahorita lo más incitante para ellos es el que, pues sabemos todos, ¿no? El sexo. O sea, la persona que no tiene sexo, qué aburrida, qué amargada, qué esto. José no quiso nada con ella, porque él sabía cuál era su visión y a él no le importaba nada más que llegar a donde Dios le había dicho. Somos jóvenes, estamos en este mundo, pero no somos del mundo.
Es muy diferente. Tienes que ser bien valiente. Y te digo una cosa, joven, vale la pena decir: ¿qué quieres para mí, Señor? Dime qué pensamientos tienes para mí. Porque si no lo haces, te vas a hundir en la depresión, te vas a hundir en la ansiedad y en el estrés. Y esa es la enfermedad que está matando a este mundo. No es el coronavirus, porque la depresión, la ansiedad y el estrés, sabemos, nos bajan las defensas y de todo nos enfermamos y nos lleva a la muerte. Vale la pena, jóvenes, chavos, llenarse de Jesús. Vale la pena, porque todavía te falta que recorrer. Y vale la pena alabar y glorificar a Dios con el hombre que Dios tiene para ti. Vale la pena alabar y glorificar a Dios con el hombre que vas a servir, con el que vas a servirle a Él. Porque estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Debemos de entenderlo, porque es muy diferente estar con Jesús que tenerlo dentro. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. Hermanos, dejen toda depresión y ansiedad, estrés. De verdad, hermanos, es ser de nuestra parte. Yo le decía al Señor: perdóname por ser egoísta. Una persona deprimida no ve nada por los demás más que por lo suyo, por lo que siente y por lo que le hicieron. Una persona llena de ansiedad nada más está pensando en el futuro, y qué me va a pasar, y qué voy a hacer, y que si no tengo trabajo, y que si no, ¿qué hago? No, hermanos, vayamos a Jesús. Vayamos, ahorita Pablo les va a comentar bien, al pan de vida que es Jesucristo. Dios los bendiga, hermanos. El Señor nos ha dado esto porque se está muriendo mucha gente que también conoce a Cristo por el miedo y por la desesperación y la angustia y el estrés y la preocupación. No se vale, hermanos. No se vale. Vamos a reclamar a todas esas personas, a nuestros jóvenes, a nuestros niños, y pedirles perdón. Yo lo hice, fui valiente. Perdóname, mis hijos, porque los he estresado y los he preocupado por cosas que no, ustedes ni tienen que ver. Perdónenme. Y seguir trabajando con ellos para que Dios sane sus corazones. Entonces, sigamos orando, sigamos de verdad. Yo he tenido sueños tremendos de los jóvenes y de los adolescentes. Entonces, vayamos, oremos por ellos. Amén. Amén, princesa, amén. Dios es bueno y aquí está su presencia con nosotros. Señor, en esta tarde te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos permites estar aquí. Gracias, Señor, por todos mis hermanos que están en este lugar. Gracias por esta segunda reunión del día, Señor, porque esto es vida, esto es pan. Estamos en la fuente correcta de tu presencia, Señor. Gracias en esta maravillosa tarde, Señor. Gracias a todos los que están aquí. Hay casa llena. Están en el lugar correcto en donde Dios los ha traído para que se fortalezca su espíritu, su cuerpo, su alma, y para que el Señor los pueda liberar en esta tarde. Exceso del desierto, estaba platicando Oka. Y vamos a Primera de Reyes 19. Los que estuvieron en el primer culto, bueno, ya saben la cita. Primera de Reyes capítulo 19 en sus Biblias, por favor, si nos acompañan. ¿Y qué es que habla? Capítulo 19 es Elías huye. Elías huye huye porque ya saben la historia todos que Elías, capítulos antes del 19,
había experimentado Elías el poder, el milagro de Dios, que era descender fuego del cielo y destruir a los profetas de Baal. Ya había experimentado que no lloviera por la palabra que salía de su boca. Entonces el poder de Dios, el fuego de Dios estaba con él, con Elías, como profeta de Dios. Y Elías estaba fuerte espiritualmente porque conocía la voz de Dios, conocía a Dios. Pero pasa algo en ese capítulo que mueve a Elías de tal manera que tuvo tanto miedo que, ¿qué creen? Tuvo mucho miedo que se fue, se escondió y huyó. Huyó de una mujer mala que se llamaba Jezabel. De esas mujeres que sacan el látigo y aquí no hay de esas mujeres. Pero la Biblia habla de una mujer mala que era Jezabel, porque estaba enojada ella porque habían matado a los profetas de Baal, los enemigos de Dios. Pero solamente Elías con el poder del fuego del cielo que descendió, los consumió. Y vamos a leer rápidamente 19:1, que dice: cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, lo que les acabo de platicar, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías. Fíjate lo que dice Jezabel, dice: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. O sea, Jezabel estaba enojada y quería matar a Elías. Pero el 3 dice: Elías recibió la información de Jezabel, abrió su corazón y creyó tanto en ese mensaje que era real, porque Jezabel sí quería matarlo. Y dice el 3: Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. El 4 dice: luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Hasta llegar al desierto. ¿Por qué Elías? ¿Por qué huyó Elías? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con nosotros, con todo lo que está pasando en el mundo? Quizá no es para menos. Son tiempos peligrosos. Es una realidad en todas las áreas. Cada vez se está complicando más la situación, pero cada vez está más y más abundando la gracia también y el favor de Dios, y su palabra cada vez va a ser más fuego del Espíritu Santo en nosotros, esa palabra que va a ir contrarrestando. Pero hay algo que antes de que eso esté en nosotros tenemos que conocer y tenemos que saber. Elías huyó. A veces eso es lo que pasa en nuestras vidas cuando nos llega una información quizá real, una situación amenazante que nos pone vulnerables, y nos vamos, huimos. En esta época que estamos viviendo de marzo para acá, ¿sabías tú que muchos cristianos te han quedado mejor ahí en su habitación, guardándose con miedo, y no se tienen que ir a un desierto literal, sino un desierto en su casa, guardados del miedo y del qué va a pasar en este caos. Elías recibió la información, tan así que se fue. Y luego dice aquí en el 4: luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. O sea, Elías se deprimió, se sintió menos que sus antepasados, olvidó lo que había visto de parte de Dios, el fuego, el milagro, el poder. Abrió su corazón, recibió la información, y ¿saben qué? Mejor ahí nos vemos. ¡Pum! Se fue.
Dice Proverbios 29:25, yo se los leía en la versión NTV. Proverbios 29:25 dice: temer a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad. ¿Cuántos han caído o hemos caído en esa trampa peligrosa por temer a la gente? Pero aquí Dios nos está dando una palabra para contrarrestar ese dardo de información, de información negativa. Dios te está diciendo: hey, en el proverbio, confía en el Señor. Eso es seguridad. Yo les comentaba que un varón, su hija se contagió. Tuvo un contagio, sentía malos síntomas y demás, bla, bla, bla. Y él, estando allí también, se empezó a sentir muy mal. Y pues le hicieron la prueba. Después de varios días de que su hija había tenido COVID. Y ya, pasaron varios días, pero él estaba mal. Y ya se acostó en la cama y todos los síntomas parecían que era lo mismo. Pero cuando le hacen la prueba salió negativo. Y cuando él supo que había salido negativo, se paró como si nada de la cama y ya empezó a caminar y no pasó nada. Yo no estoy diciendo que no exista. Sí existe, pero está comprobado que el temor y el miedo baja las defensas. ¿Y por qué estamos hablando del exceso del desierto? Porque Joca nos comentaba ahorita el exceso del pasado que nos ha agobiado, que nos ha enfermado, que nos ha entristecido, que nos ha robado, porque el pasado nos roba también. Y el exceso del pasado causa depresión en las personas, porque estamos pensando. Yo les decía, quizá ahorita estás pensando, o quizá llegaste a pensar y decir: cuando yo tenía 15, 16 años, yo me imaginaba el futuro de otra forma. Yo me imaginaba mi matrimonio de otra forma. Yo me imaginaba de otra manera. Pero no fueron las cosas y no salieron como yo las pensaba. Cuando no controlamos algo, nos genera frustración. Y pasan los años y volteamos. El exceso del pasado tenemos que dejarlo hoy, enterrado para siempre. Decía aquí Elías en el 5: entonces se acostó y durmió. ¿Dónde estaba Elías? Y luego, ¿qué hizo en el desierto? Se sentó primero en un árbol solitario. Y después, ¿qué dice? Se acostó y luego se durmió. Mientras dormía, un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. ¿Cómo le dijo? Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. ¿Qué había? ¿Pan y qué? Pan y agua. ¿Está bien? Así
que comió y bebió. Elías, se le apareció el ángel, comió y bebió. Agarró fuerzas. Tú estás aquí para comer y beber, ¿verdad que sí? Ok, ahí dice que comió y bebió y agarró fuerzas. Pero, ¿qué crees que pasó? Dice aquí, y volvió a acostarse. Elías, Elías, se te apareció un ángel. Yo no soy un ángel. Aquí está Jesús. Aquí está Jesús. Yo no digo que los desiertos, como decía Joca, sean malos. Moisés, cuando tenía 40 años y está defendiendo a un hebreo y lo mata y tuvo miedo, ¿a dónde se va? Se va al desierto. Y en ese desierto, ya cuando tenía 40 años, más chico, más grande que yo, después estuvo en el desierto. ¿Y quién creen ustedes que se le apareció en el desierto? Ardiendo. ¿Quién era? Una zarza ardiente. En el desierto se le aparece a Moisés. Cuando Moisés estaba solo, era Jehová que le estaba llamando en el desierto. Dios te llama en el desierto. El desierto es bueno, porque ahí podemos nosotros solamente, si queremos, escuchar la voz del Padre. Y ya después sabemos que Moisés, ahí Dios le habla y Dios le dice que va a sacar a su pueblo y lo va a liberar. Y lo libera. Lo libera Moisés a su pueblo Dios por medio de Moisés. Pero sabemos que también el pueblo de Israel tuvo un exceso de desierto por quejarse, por estar inconformes, por ver a Moisés y no ver a Dios. Y siempre recordando el pasado, recordando lo que vivían cuando estaban esclavizados, porque esclavizados podían comer, esclavizados tenían su casa. Y a veces así pasa con nosotros. Quizás estamos bien en nuestra casa, en mi trabajo y lo que sea, pero no nos damos cuenta que estamos esclavizados todavía. Y esclavizados de la tristeza, esclavizados del presente, del afán, esclavizados del futuro. ¿Qué va a ser de mi futuro? Mira, el futuro no lo sé, porque el futuro está en Dios. El pasado ya pasó. Ya lo pasado. No me interesa. ¿Por qué se ríen? Algo se les vino a la mente. ¿Se acuerdan cuando estaban más chicos y la cantaban esa? A mí no me tocó, pero yo me acuerdo. No, a mí no me tocó. Pero ya lo pasado, ¿verdad? Entonces volvió a acostarse. El 7. Entonces el ángel del Señor regresó. Hoy es un día especial. El ángel del Señor regresó, le tocó y le dijo: levántate y come un poco más. Quizá lo que has comido, de esto no ha sido suficiente. Necesitas comer un poco más. Dice en Juan 6:35: Jesús decía: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí
no tendrá sed jamás. Aleluya. ¿Dónde estaríamos ahorita si jamás hubiéramos sabido de Jesús? Quizás estaríamos perdidos. Depresivos. Hay algo que Dios quiere sanar en esta tarde. Necesitas comer un poco más de pan. Y luego dice, levántate y come un poco más. De lo contrario, fíjate bien, de lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Estamos en una carrera, vamos hacia adelante. Cuando un atleta no se prepara bien, no come lo suficiente y no se hidrata lo suficiente, quizá la carrera es demasiado larga para él y le va a pesar más si no come lo que debe de comer y si no se hidrata como debe de hidratarse. El ángel le decía a Elías, come un poco más, porque se me hace que el primer pan que comiste no fue suficiente. Levántate, porque tienes una carrera por delante. Y aquí estás tú, para que el pan de vida lo recibas, lo tomes, y no solamente es para tu corazón, es para tu mente y es para tu cuerpo. Amén. Comió y bebió, se acostó, pero el ángel volvió y se levantó. ¿Qué pasaba con Elías? Yo les comentaba que la verdad en esta versión a veces la leo porque me sorprende. Y no sé si ustedes sabían, yo les comentaba que yo no sabía, pero existen dos tipos de tristeza aquí. ¿Sí sabían? ¿O no sabían? ¿Sabían, Señor? Estas son las hojas que voy escribiendo cuando voy leyendo. En 2 de Corintios 7, capítulo 7, 9, se los voy a leer en la versión que yo leo, pero pueden ustedes también ahí irse a su Biblia, a su celular. 2 de Corintios 7, 9 dice, acuérdense que Pablo aquí le escribía la carta de los Corintios, pero primero les mandó una carta que fue 1 de Corintios, y aquí en el 9, pero en el 8 voy a empezar para llegar al 9, decía Pablo, no lamento haberles enviado esa carta tan severa, aunque al principio sí me lamenté porque sé que les causó dolor durante un tiempo. Pero el 9 dice, ahora me alegro de haberla enviado, no porque haya lastimado, sino porque el dolor, digan conmigo, dolor, digan, el dolor hizo que me arrepintiera y cambiara mi conducta. Eso dice aquí. ¿Ya lo habían leído? Y luego dice, fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga. Hay una clase de tristeza que Dios quiere que tengas, por si no lo sabías. ¿Y sabes para qué es? Vamos a leerlo. De modo
fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. Esa es la clase de tristeza que a Dios le agrada, para enseñarnos, pero a veces no sabemos nosotros y queremos salir de la tristeza. Y aquí es cuando pasa que la gente busca a Dios por el milagro nada más, pero no por quien es Jesús. Y cuando Dios les da su milagro, entonces por la puerta en la que entraron, por esa salen y jamás regresan. Yo he conocido gente que ha estado muy enferma y hemos orado por ellos, que Dios ha tenido misericordia, los ha sanado y su vida volvió a ser como lo era antes. ¿Sabes? Tenemos una libreta nosotros donde cada viernes que nos juntamos a orar como congregación, oramos. Es una libreta ya grande donde mucha gente se ha añadido ahí para pedirnos apoyo de oración por sanidad, por salvación, por provisión. Y oramos por ustedes, los que están ahí en las redes sociales, que nos ven y que saben que oramos por ustedes. Lo oramos de verdad por ustedes. Aquí está la iglesia de testiga, que no miento. Sí oramos por ustedes en 3 semanas por medio del ministerio de los centinelas, y los viernes estamos acá en la iglesia. Esa es la tristeza que Dios desea que suframos. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, dice la palabra, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Wow. La tristeza del mundo es lo que les decía. Pasaron por una tribulación, no se arrepintieron y causa en muerte espiritual. Y cuando hay una muerte espiritual, aguas, porque toda verdad es paralela. Sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Dios nos aleja del pecado y como resultado trae salvación. ¿Cuántos quieren salvación? Y la salvación, no estoy hablando de la vida eterna. La vida eterna ya la tienes, pero la salvación aquí en la tierra, vamos a vivir no por debajo de nuestros privilegios como hijo de Dios, sino vivamos por los privilegios, por arriba de los privilegios que Dios tiene y que nosotros por medio de su palabra somos merecedores, pero es por Cristo y por la sangre, por el que está dentro de nosotros, no por Pablo, pero sí por el que está dentro de mí. ¿Por qué en la iglesia cristiana hay mucha enfermedad, hay mucha pobreza, hay mucho miedo, hay mucho caos? Porque están viviendo por debajo de esos privilegios, cuando el Señor ya dijo que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos liberó de la ley, de la maldición, de la enfermedad, del pecado, de la pobreza y de la muerte, y que en Cristo somos más que vencedores. Mayor es Jesús, mayor es Jesús. Por eso está el nombre ahí en la pared. Velo, apréndetelo. Jesús. Lo iba a poner en inglés, entonces lo puse en inglés porque no le puse el acento. Jesus. Pero también lo puedes leer en español. Jesús, porque está en mayúscula y no lleva acento. ¿Verdad? Está en los dos. Jesus, digan Jesus. Y aprendieron una palabra en inglés, Jesus. Ahora digan in the name
of Jesus. Amen. Praise the Lord. Aleluya. Amen. Entonces se levantó Elías, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí. En esta tarde, levántate y come y bebe, porque te va a dar la fuerza suficiente para llegar al Sinaí. Mira, come un poco más y bebe un poco más. Y el monte Sinaí, ¿sabes quién estaba en el monte Sinaí? En el monte Sinaí estaba Jehová. Pero Elías tenía que comer un poco más y beber para llegar al Sinaí. Comamos un poco más y bebamos para que se nos revele el Padre en nuestras vidas. Llegando al monte Sinaí, a la presencia que nos mueve, que nos quebranta, esa tristeza de Dios que nos hace que nos arrepintamos de haber lastimado a nuestros hijos, quizá porque no debimos de haberlos lastimado. No somos, nadie es perfecto, no somos padres perfectos, no somos hijos perfectos, no somos personas perfectas, pero ahí Dios nos redarguye de todo pecado. Entonces, ahora ya no se le apareció el ángel y ya no volvió el ángel después de que comió más Elías. Fíjate lo que dice aquí en el 9, dice: entonces el Señor le dijo a Elías, ya no le dijo el ángel: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Elías le contestó. Y luego el Señor ya no leo lo que Elías le contesta, porque Elías le dice su queja o lo que él tenía que decirle. Pero el Señor en el 11 le dice: sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Sal y ponte de pie delante de su presencia. El 13 dice: cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Ojo, Elías en el desierto, Dios le estuvo ministrando, lo estuvo enseñando hasta que escuchó la voz. Dice un suave susurro. Discernió la voz y escuchó la voz de su Padre, el Dios que tiempo atrás había hecho que los milagros sucedieran por medio de él. Pero Elías, por una información, se perdió un poco y tuvo miedo. Y creo que esa situación de Elías nos ha pasado a nosotros. Quizá en algo que nos ha dañado, situación, necesidad, frustración. Nuestro primer amor es Jesús. Quizá nos perdimos y nos alejamos de Dios. Nos alejamos de leer su palabra entre semana, de hincarnos, decirle: Señor, he tenido exceso de desierto por pensar quizá mucho en mi dolor, en mi necesidad, en mi frustración.
O quizá en mis asuntos me va bien. Pero Jesús en esta tarde te está hablando y te está diciendo: ya basta, déjalo. Ya no puedes solucionar nada. Tampoco te acuses. Ahora disfruta con sus cuerdas de amor lo que Él te está hablando. Amén. Aquí, cuando ya Dios habla con Elías, por el camino por donde vino Elías huyendo, Dios le dice: por ese mismo camino regrésate. Y entonces Elías se regresó. Lo leemos en el 15. Entonces el Señor le dijo: regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Y le dio instrucciones, y se cumple el plan de Dios en Elías para que unja a sus profetas, y de ahí viene la unción con Eliseo, y se cumplió el plan de Dios. Yo sé que a veces no queremos enfrentar nuestros miedos, nuestras frustraciones, pero Dios te dice: ahora por ese camino por el que estabas huyendo, regresa, pero ahora con su presencia, que es lo que te va a dar el valor y la fuerza, con suficiente comida, con suficiente bebida, para que se cumpla el propósito y el plan original de Dios para ti. En la primera carta de Juan 4:18 dice: en esa clase de amor no hay temor. En esa clase de amor no hay temor. ¿En qué clase de amor se refiere? El amor es Él, Jesús. Solo si andas en Jesús, porque el temor lleva en sí castigo. El Señor nos dejó cada promesa para contrarrestar cada dardo, una mala información, un miedo. Ahí te va, ¡fum! Pero tu palabra dice que no me has dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Pero ahí te va, ¡fum! Tú te llevas mis pensamientos cautivos a la obediencia de Jesucristo. No, pero ¡fum! Tú llevaste mis enfermedades en la cruz del Calvario, y por la llaga de Cristo yo soy sano. Pero ¡fum! Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero ¡fum! Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá nuestro socorro. Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Para terminar, como conclusión, yo le puse aquí: y te pregunto, ¿qué haces en el desierto todavía, teniendo un camino que es la palabra, que es Jesús? ¿Qué haces en ese desierto? Ya deja el exceso del pasado y deja el afán del presente, y no te estreses por el futuro. No te quedes ahí por miedo, y no huyas por miedo, y no te metas a tu cuarto por miedo. Si Él cuida de las aves, también cuida de ti. Jamás olvides, le pone aquí, las obras que Dios hizo por ti.
pero sobre todo tu primer amor. Eso que te hacía levantarte en las madrugadas aún con flojera, eso que te hacía leer su palabra, ese primer amor. No lo dejes. La marca del pasado, Dios hoy te la quita. Señor Jesús, te doy gracias por tu presencia. Yo siento su presencia muy fuerte y siempre su presencia me conmueve. En esta tarde vamos a dejar ese exceso del desierto para siempre, porque tenemos una vida dentro de nosotros. En esta tarde, para los que nos están viendo en las redes sociales y que estuviste con nosotros en la primera reunión, en la segunda reunión, déjame decirte que no estás solo. Quizá físicamente te sientes solo, pero quizá estás quebrado en los negocios, quizá las cosas no han resultado como querías, pero Jesús hoy te está diciendo que vuelvas a Él y que le conozcas. Quizá si no le sabes, no le conoces. Di conmigo estas palabras: recibe a Jesús, recíbelo en tu corazón, porque Él es el único camino verdadero. Di: Padre Celestial, en estos momentos te pido perdón por mis pecados. Te he fallado, he pecado contra el cielo y contra ti, pero perdóname. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Amén. Si hiciste tú esa declaración de esta oración tan simple y tan sencillo, el Espíritu Santo ha entrado a tu vida. Gracias por abrirnos las puertas de tu casa, las puertas de tu corazón, porque solamente ha sido Dios el que ha entrado ahí contigo. El Espíritu Santo te abraza y te fortalece y te ministra y te sana. Deja los excesos del pasado, la ansiedad, la depresión, un día a la vez. Dios te bendiga. Gracias. Esto es Veraca Iglesia.